Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vivo de Casal de Tucumán. Hoy es viernes, está muy fresquito, por lo menos para mí que soy muy friolento, peso 35 kilos, así que la verdad que la estoy pasando bastante mal estos días. Fresco en Tucumán, unos 10, 9 grados, más o menos por acá las taritas. Hoy vamos a tener de entrevistada a Marina Heredia, que ella es antropóloga y está en el programa, es co-coordinadora del programa de discapacidad y accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ya está acá para unirse al vivo de este viernes. ¿Cómo está allá en Buenos Aires? A ver. Marina Heredia. Atrás está mi hija, no, mi hijo. Mi hijo Perluna, ahí está, la colita. La colita. De Duque, famoso Duque. Marina, ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo están todo bien, todos, todas? todo bien. ¿Lo escuchas bien ahí? Perfecto. Ahí también estaba acomodando la cámara. Bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos, colega. Ya hemos compartido varias reflexiones, así que bueno, es un honor. Bueno, gracias por tu tiempo, Mari. Sé que para mí, no te lo dije antes, para mí es un privilegio y realmente un gusto poder entrevistarte a vos y, bueno, un desafío, ¿no? También articular esta parte teórica con la práctica para que sea accesible a personas que por ahí no están en ambientes facultativos y tanto de libros, ¿no? Entonces, acercar todo esto a la comunidad de Casablanca me parece importantísimo y un desafío. Yo te conozco a vos, le cuento a la gente del posgrado, el curso de posgrado del modelo social de la discapacidad, perspectiva crítica situada, que es virtual, lo estoy haciendo, bueno, ya cumplimos con todas las clases, ahora falta trabajo final, que está duro ahí, pero bueno, tengo tiempo todavía. Y también te conozco de la diplomatura, la discapacidad como categoría social y política, también de filosofía y letras de la UBA, así que para mí es un gustazo tenerte acá. Vale, contanos cómo está el clima allá en Buenos Aires. Bueno, te cuento que yo estoy en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Me mudé recientemente. Ajá. Igualmente, bueno, sigo trabajando en el programa y viajando a Capital, pero estoy en una zona más fría todavía porque es el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que está Upa, bastante, bastante fresquito. ¿cuánto hace ahí? ¿Cuántos grados hace ahora? No me fijé, pero a la mañana estaba gris, había mucho viento porque lo llevo a mi hijo al jardín, así que estaba Ajá. bastante ventoso y frío. Bien. Bueno, Mike, si te parece, ya empezamos con la entrevista. Igual sabés que esto no es algo formal, no es algo así duro, sino más bien es un diálogo que va y viene y surgen cosas. Acá siempre surgen cosas. Pero bueno, empezamos. Creo que lo que más le interesa a la gente, por ahí para guiarse, es cómo empezó tu recorrido como antropóloga en el mundo de la discapacidad, ¿no? Que a veces he visto como algo segregado, como algo ninguneado incluso, ¿no? Sí, mira, en realidad mi experiencia en la temática de la discapacidad viene por un lado de la conformación de equipos, del trabajo docente, trabajo de gestión desde la extensión universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que me formé teóricamente, hice una formación teórica, sino que yo estaba cursando mis últimos años de carrera, trabajando en el ámbito de la universidad, y ¿Mm? bueno, la temática me fue interpelando. La primera experiencia que para mí formativa fue haber cursado la carrera con una compañera usuaria de silla de ruedas, Sol, mi gran compañera de finales, y la verdad que fue como esas experiencias que te transforman la mirada para siempre, ¿no? Ahí ya la Sí. perspectiva de accesibilidad se unió a mí por completo. Tal vez en ese momento no la veía en sus múltiples dimensiones, pero sí la atravesaba como amiga, ¿no? Esto de, por ejemplo, estar en la ciudad y que las rampas estén perdidas, o que tal vez un día no funcione un ascensor. Bueno, también había visto cómo Sol había adaptado su casa. Después ya unos años avanzadas en la carrera, ella empezó a trabajar
y me acuerdo que íbamos por el subte de la ciudad de Buenos Aires y a veces la escalera mecánica no andaba, ella trabajaba en el centro y Ajá. teníamos que hacer todo un nada, un plan de yo bajar, avisar en la ventanilla del subte, que pudieran accionar la escalera, bueno, todas esas experiencias de ¿En qué encontrarnos año con eso? barreras. ¿En qué año ¿Cómo? fue eso? ¿En qué año fue? Y esto, y esto era entre el 2009, 2008, 2009, 2010, Mm, esa época era en la que, bueno, nada, estábamos cursando y en andanzas por distintos lugares. ujú. Y como estudiante, la verdad que yo soy una persona, no que me enoje, pero como que tomo mucho cuerpo con, con las causas y, y en ese momento, bueno, me enojaba y trataba como bueno, de discutir o hablar con las personas, pero esto con el tiempo se fue transformando en una necesidad de pensar desde la perspectiva antropológica, ¿no? Ujú, Casi no hubo tiempo porque yo, bueno, empecé a trabajar en un proyecto en la facultad y de inmediato, justo, no sé si fue casualidad o fue algo así como más de cómo las energías, ¿no? Se conectan. Yo en ese momento, ya en el 2012, trabajaba en la Secretaría de Extensión Universitaria y me encomendaron armar una revista, acompañar a dos colegas en el armado de una revista sobre la temática de la discapacidad. ajá. Y bueno, ahí conocí a Verónica Ruller, que coordina conmigo el programa, y a Lía Resnick, que es editora, y nos embarcamos en ese proyecto juntas. Y de inmediato que surgió esto de ir armando la revista, que era la revista de crítica revista Espacios de Crítica y Producción, la Ujú, número 49, que digamos el objetivo de la revista, todavía no existía un programa de discapacidad en la facultad. ujú, Entonces el objetivo de la Secretaría era que a través de ese número nosotros pudiéramos reunir las voces de docentes, no docentes, estudiantes que estaban pensando, trabajando o investigando sobre la temática. Era como un estado de la ujú, cuestión. Bueno, con este número vamos a ver, lo vamos a usar de soporte para ver en qué está la temática. Y ujú. justo ese mismo año, eh, el director del programa de extensión en cárceles nos comenta, nos veía a mí y a Verónica siempre ahí en la Secretaría de La Extensión, lucha. nos comenta así que unos estudiantes del Centro Universitario de Devoto, porque nuestra facultad tiene un programa que realiza distintos talleres y propuestas educativas, Ujú, artísticas también, en la cárcel de Devoto, que es un penal que está en la ciudad de Buenos Aires, sí. y que hace muchos años la Universidad de Buenos Aires tiene un centro universitario, que es un espacio gestionado por las personas privadas de la libertad, o sea, en ese espacio universitario convivimos docentes y personas, bueno, privadas de la libertad, sin servicio penitenciario, nada. Estamos en las aulas, se generan espacios, bueno, de conversación, como en cualquier universidad. Y ese año eh, un grupo de estudiantes que participaban de distintos talleres querían como trabajar sobre una revista que ya funcionaba, que ya hacían, que acá Ajá. la tengo, A ver, revista a La ver. Resistencia. Esta revista La Ajá. Resistencia, bueno, tengo una colección de números porque me encanta. La hacen ahí en el penal de Devoto, en el PUD, el famoso PUD. Fíjate qué lindo el diseño, pues está toda diseñada por Mari, ellos. ¿sabes qué te voy a pedir? Si podés Sí, describir las tapas para personas con dale. discapacidad visual. A mí la verdad que me cuesta mucho describir cosas. No soy muy bueno en eso, la verdad. Si puedes hacerlo Bueno, vos. mira, sí. Acá, bueno, yo fui mostrando tres números de la revista. La revista predominan los colores negro, rojo y blanco. Rojo, un color de la resistencia, que es el nombre de la revista, y negro, bueno, no sé, también está el negro.
En este número, justo es un número súper importante porque tiene como una infografía, es como una técnica que hacen en edición. Esta revista la sostiene la Secretaría de Publicaciones de la facultad, o sea, se imprime todo en la facultad, pero Ajá. se diseña en el marco de un taller de edición con estudiantes de la carrera de edición y estudiantes del Centro Universitario de Voto. Y esta infografía tiene una mano un puño sostenido en el centro con una torre que es de la unidad 2 de un Ajá. servicio, de un penal. Al lado tiene Ah, dos ojos y va diciendo distintas cosas: existir, resistir, libertad, violencia es mentir, ujú. incluir. Tiene muchas Me encanta, me intervenciones. La encanta. verdad que es una revista espectacular. Todos los diseños están hechos. Acá muestro otra para mostrar la diversidad, que es una mujer dibujada en lápiz, mirando como con una mirada muy intensa, de pelo lacio, rasgos, y dice: obsesión no es amor. Opción no Bueno, es nada, amor. es Qué una revista frase. muy linda que después, si querés, te paso el link para que la puedas compartir porque se fueron Sí, por favor. accesibilizando también. Pero digamos, algunos estudiantes que estaban participando de este taller quisieron ¿Mm? accesibilizar la revista, la querían convertir en Ajá. audio. Entonces, en ese momento que no existía el programa de discapacidad y accesibilidad de Filo, nosotras que estábamos justo con este tema, Mm. nosotras, Vero, después se unieron otros compañeros, les comentamos que existía una demanda estructural que en ese momento estaba identificada, pero no había ninguna respuesta, que era una demanda de estudiantes con discapacidad visual Ujú. que no accedían en tiempo y forma a los materiales de estudio de algunas Ajá. carreras de nuestra facultad. Entonces unimos esa demanda con ese interés y les propusimos a los estudiantes en contexto de encierro la idea de generar un proyecto para que ellos pudieran accesibilizar ese material. ¿Qué les parecía? Bueno, se recoparon Qué y bueno. sí, sí, nos contactamos con, bueno, Vero y yo en ese momento conocíamos algo, me fui formando en ese espacio. O sea, mi formación nace de la producción de proyectos y de conectar gente y de impulsar. Ujú. En ese momento con quienes nos contactamos fue con la Asociación Civil Tiflonexos, que es una Ujú. organización liderada por personas con discapacidad visual que tienen mucha experiencia en producción de textos accesibles, se dedican a eso. No solo Bien. en términos de producción, sino también de legislación, de lucha, de militancia. Se incorpora a este equipo un compañero que se sumó después al programa, que es Carlos García, mi gran coequiper, eh, también docente de la Diplo, que es una persona ciega, bueno, ya se está por recibir de profesor en letras, y lo demora, que es un militante incansable del colectivo de personas con discapacidad, y bueno, tiene mucha experiencia porque fue vicepresidente de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Ajá. Entonces, Carlos también se sumó y se generó ese proyecto, participaron también estudiantes de Filo, graduados. Pues, a ver, se fue sosteniendo eso con distintas líneas, conseguimos financiamiento, además era una manera de que los estudiantes de Devoto estén conectados con la sede de Puan, con la producción de textos académicos, que la universidad se acerque de otra manera. Fue un proyecto Claro, que fue muy fue lindo, un acercamiento de ambas partes, ¿no? Y todo lo que eso claro. requiere. Habrá sido, creo yo, no sé, un lío burocrático, más o menos, ¿o no? Mira, te cuento cómo era la rutina. Nosotros nos íbamos todos los viernes. Mm. Nos encontrábamos en la puerta del penal, el día de sol, bien temprano, día de frío, esperábamos en la puerta que nos abrieran, pasábamos por un escáner, después pasábamos como por un locker que teníamos que dejar algunas cosas, los celulares, las llaves, todas cosas personales. Después entrábamos al penal propiamente dicho, porque cruzábamos un patio y pasábamos rejas, 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 hasta llegar
rejas a través de un pasillo largo, al centro Ajá, universitario. Y cada vez que había un portón, estaba el servicio penitenciario. Y cuando llegábamos al centro universitario todo cambiaba, porque eran todos hombres, porque es un penal de hombres, ajá, en aulas, en pasillos, había carteleras, ya de inmediato era como un clima universitario. El aula de Filo en ese momento era muy chiquitita, imagínate que Filo, que es una facultad, Filosofía y Letras, era un aula en ese espacio, porque es claro, un espacio claro, chico. todo comprimido. Cada claro, bueno, tienen una biblioteca, es, la verdad que el Centro Universitario de Voto es un espacio de mucha creatividad, de resistencia, pero muy importante, no sé, es como que tiene algo que te contagia, Ujú. impulsa, los muchachos te impulsan a hacer, ¿no? Es esta necesidad que tienen de conectarse con cosas que tal vez no tuvieron la oportunidad. Digamos, nosotros empezamos con ese proyecto y la verdad que se terminaron generando muchas líneas de Mm, producción de accesibilidad y conformamos un centro de producción de accesibilidad porque el Devoto para nosotros se fue convirtiendo en un espacio de trabajo a la par con los muchachos. Lo que claro. sucedía en ese espacio era que empezábamos con un proyecto y tenían ganas de otras cosas, cada vez que se iban interesando más en la temática, bueno, dimos un curso de lengua de señas donde también aprendíamos nosotros con ellos, eh, se dio un taller de audiodescripción, de subtitulado, pero lo Mm, interesante era que se daban distintas líneas de trabajo, de producción de accesibilidad, que eran bien prácticas, porque había necesidad importante de hacer, de experimentar, y mm, eso se complementaba con un espacio de debate que teníamos, porque mm. también en Devoto había como una mirada muy asistencialista de la discapacidad, ¿no? Claro, Esta idea como muy arraigada, digamos, a sectores humildes y vulnerables de, bueno, el cieguito, hay que ayudarlos. sí, Entonces, sí, fíjate como que había los interpelaba la perspectiva emotiva. claro, Que de eso una. sí, que eso los impulsaba a hacer, pero nosotros íbamos ahí con una mirada sociopolítica de la discapacidad. Entonces, era constantemente, y lo interesante, era constantemente discutir con ellos, pero discutir bien, Mm, eh, escucharlos porque además tenían muchas experiencias, habían personas con discapacidad, tenían familiares, muchos se hacían cargo de personas con discapacidad, o tenían algún vecino, algún amigo. ujú, eh, entonces, era muy interesante escuchar sus experiencias y problematizar juntos, ¿no? ujú, Problematizar juntos con, bueno, aportes teóricos y conceptuales que llevábamos al taller también. Así bien. que para nosotros fue un espacio de formación también porque primero se fue sumando más gente al equipo y fuimos creciendo y fuimos pensando juntos y después también siempre los espacios de docencia te ayudan a crecer y a pensar y a formarte. Ujú. Es algo, bueno, nada, que yo agradezco mucho de los espacios en los que estoy. Che, May, tocaste el tema de la perspectiva emotiva, que a mí me copa, Ujú. ¿no? Bueno, la detesto, perspectiva emotiva. O sea, te imaginarás, digamos, ¿no? Esto que te comentaba yo, en un encuentro que vas por la calle y te cae en la cabeza, viste, esas cosas, bueno. Igual cuando me logro abstraer, me río mucho de eso, ¿no? Porque también me causa Ujú. risa. O sea, creo que está bueno también tomármelo con humor. Me gustaría, a mí una de las cosas que más me quedó de la diplomatura de la discapacidad como categoría social y política es el tema del saber convencional de la discapacidad. Y me parece que si vos lo podés acercar a los beneficiarios y a las familias de Casa Grande, me parece que puede tener un gran impacto en sus vidas. Esa es mi mirada, capaz que nada que ver, ¿no? Capaz es una cosa que yo tengo en la cabeza. Pero me gustaría que vos expliques qué es el saber convencional de la discapacidad. Sí, Ujú. tranquilo, llano y al pie. Sí,
Bueno, el concepto es un concepto que propone un colega que es de la Universidad Nacional de Córdoba, que es Mauricio Mareño Serpentegui, que la verdad que, bueno, sigue investigando y hace poco, bueno, de la mano de Carolina Fernández, que es una socióloga, nos acercó algunos textos de él bien actualizados, genera síntesis y conceptualizaciones muy interesantes. Y con este concepto que vos traes del saber convencional en discapacidad, él lo que propone es pensar, bueno, eh, eh, ¿qué circula en la vida cotidiana respecto de la discapacidad? ¿Qué es lo que circula? En relación a los sentidos, a los significados, ¿qué pensamos que es la discapacidad? Bueno, y él Claro. dice que hay como dos miradas predominantes. Una es esta perspectiva emotiva, que está muy asociada a pensar a las personas con discapacidad desde la infantilización y pensándolos como, bueno, como objetos de asistencia. Ujú, Y por otro lado, bueno, esto está muy asociado a la idea medicalizadora de la discapacidad o esta idea de la discapacidad como tragedia médica, como algo muy inherente al cuerpo de la persona, a la falla de la persona, eh, bueno, viene, digamos, del ámbito de la medicina o asociada a una idea de la discapacidad desde la perspectiva médica, ujú. y que básicamente lo que genera esto es, por un lado, en la perspectiva emotiva, desde la perspectiva emotiva es como una apreciación superficial, ¿no? De la Ajá, discapacidad, que se queda en esto que vos decías, de sentir lástima, que esa lástima te moviliza a ayudar, pero esa ayuda termina como reproduciendo eh, una idea paternalista, esto de yo lo ayudo a él porque él no puede hacer nada. sí. Entonces, cuando eso permanece y es constante, cuando uno siempre está en el lugar del saber y el otro está en el lugar del no saber, eso tiene Ujú, consecuencias, que uno no toma decisiones sobre su propia vida, que siempre son otras personas las que intervienen, y por lo general las personas que intervienen son profesionales o personas autorizadas que terminan como gerenciando de alguna manera tu vida, ¿no? Vamos a simplificarlo un poco. ujú. Lo que Mauricio propone en este texto es, bueno, introducir una mirada crítica, o sea, poder romper con ese saber convencional y digamos, poner en tela de juicio algunas cuestiones o generar inestabilidades en ideas que para nosotros pueden ser seguras o naturales. Esto de, bueno, es natural que esta persona esté en su casa porque no puede, entonces ¿cómo va a estudiar? No, no, digamos, hay muchos supuestos, podemos dar Sí. ejemplos, no sé si, pero esto termina como impactando muy fuertemente en la vida de las personas, sobre todo, bueno, termina, digamos, en las familias no teniendo herramientas propias para cuestionar y tal vez son como sosteniendo decisiones que toman otros, que a veces es muy común, y a veces también, no solo en las familias, profesionales, intelectuales, universitarios, la perspectiva emotiva y medicalizada está también en las altas esferas, por decirlo de alguna manera, en esferas que creemos que son las esferas del conocimiento neutro, y realmente hay muchos preconceptos en los profesionales también universitarios, en otras profesiones, en distintos lugares, digamos, no es algo Sí. circunscripto a nosotros, los comunes, ¿no? Los que estamos en la calle, en el día a día. O sea, estas perspectivas atraviesan a todos los sectores, al sector político también. Sí. Bueno, un ejemplo puede ser cuando fue el tema de las pensiones, por ejemplo. No es que me quiera meter en el Sí. tema de las pensiones, pero solo un ejemplo. Cuando fue la quita de las pensiones, Ujú, si bien es una pérdida de derechos,
siempre desde el periodismo se apelaba a pobres los discapacitados, pierden las pensiones Ujú. o cualquier derecho que uno quite, en vez de como de ir al hueso de la cuestión y decir, bueno, sí, es un derecho que el Estado tiene que garantizar para promover la vida independiente, para promover la autonomía, o para que esa persona esté mejor y pueda ser mejor acompañada por los familiares, para que tenga una asistencia personal, no, iban como al apelativo de la lástima. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. esto se reproduce en todas en un montón de espacios y contextos. Che, y ya que flasho yo, ¿qué pensás vos? Yo pienso que esto de la perspectiva emotiva, creo que una vez que se sale de la perspectiva emotiva, se puede volver a entrar. ¿Qué opinás Ujú. de eso? Porque yo creo, por ejemplo, ¿no? Que uno que está trabajando en esto, no estamos exentos de caer en este lugar común y volver a esa cosa así. Ay, pero sí, la verdad que pobre, ¿no? La verdad que, ¿no? No sé qué pensás vos de esto. Sí, porque además, eh, digamos, son múltiples las experiencias que tenemos que tienen los distintos grupos. Uno naturaliza, ¿no? Por ejemplo, Carlos siempre habla, nosotros en el equipo trabajamos también con la Fundación Rumbos, que trabaja la accesibilidad urbana, y una cátedra de geografía se empezó hace un tiempo a trabajar en relevamientos de la construcción de veredas. Y esto surgió porque en la ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, la reta había dicho que las veredas eran 100% accesibles en una Ajá, comuna. Entonces salieron todos a querer matarlo porque era evidente que no era así. claro, Entonces, Carlos decía, se naturaliza que vivamos mal, que tengamos que pasar por pozos, por calles que están destruidas. Es como si yo te dijera, eso también impacta en la perspectiva eh, medicalizada de la discapacidad, porque es como que solo mm, se asocia que se tiene que adaptar la persona, que la persona tiene una falla, tiene que sí, rehabilitarse, y no que uno digamos, podría participar mejor si las condiciones sociales del entorno estuvieran dadas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que aceptar o naturalizar? Porque con el tiempo vamos naturalizando cosas, es decir, vamos aceptando inconscientemente que sí, que también por el desgaste, ¿no? Que tenemos que caminar y transitar por veredas de esa manera, que la gente se queda sí. dentro de la casa porque no puede salir. Bueno, vos militaste estas cuestiones, las debés conocer. A mí me pasa muchísimo. Sí, de hecho estoy muy caliente yo con el transporte público acá en Tucumán y no, realmente, bueno, me acuerdo, mira, no sé quién fue el que dijo, no sé si fuiste vos o una compañera nuestra en el foro de la diplomatura, que habría que hacer estadísticas de por qué las personas con discapacidad deciden no salir, ¿no? Que tiene que ver con esto de Ah, cuántos obstáculos vos tenés que saltear para salir y decir, no, no hay chance, hoy me quedo. Hoy, la verdad que me gana, ¿no? Las barreras. Entonces, claro, también creo que no sé quién fue, no te puedo dar nombre, pero a mí me pareció como muy, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque si sí, uno pasa, toma en cuenta todo lo que tiene que hacer para conseguir ese recurso faltante, es una cosa que no siempre lo puede hacer. claro. Sí, y después, sí, sí, totalmente. Y pasa con todas las barreras, como que uno puede como echarse atrás, de hecho, esto, los materiales inaccesibles, uno dice, bueno, no dejo de estudiar porque no los tengo, o no voy a ninguna actividad cultural porque sé que no va a haber un baño accesible. ¿Eh? Bueno, Eh, el tema de los bares, yo por ejemplo, no voy casi a ningún bar acá en Tucumán porque vos te empezás a tomar cerveza o lo que sea y te da ganas de ir al baño. Entonces, no, claro, pero después me voy a estar con ganas de hacer pis y tengo media hora y ya que hasta mi casa, no, ni chance. O sea, no hacemos mal, ¿no? No, pero ¿por qué no vas? Si yo te ayudo, ¿dónde está el baño? En el primer piso, el León está en el primer piso, pero pará, en el Muquey está abajo. Entonces puedo pedir permiso y se vuelve una situación
incomodísima, ¿viste? O sea, realmente no, Claro. no, sí es asfixiante. Pero bueno, como te digo, ayer me Sí, vino también eso, ¿no? y con la perspectiva emotiva pasa, por ejemplo, mucho con la discapacidad intelectual, ¿no? O mental, que las familias, que puede existir esta perspectiva emotiva, pero también la infantilizadora. ¿Por qué voy a ir a un recital con una persona con discapacidad intelectual si me van a estar mirando raro, me van a estar acariciando, me van a decir que no es un lugar para que esté esta persona? Sí, Pasa mucho eso también, que uno se priva de hacer cosas por la mirada, ¿no? Porque la mirada también genera barreras. sí, totalmente. Totalmente. La verdad que a mí, el posgrado, el curso de posgrado que estoy haciendo, ¿no? Porque todavía no terminé el trabajo final, así que considero que lo estoy haciendo. Fue liberador para mí cuando, no sé quién dijo, de una de las docentes, que bueno, esta cosa de asociar que el padecimiento a la discapacidad, ¿no? Pero agregaste, no sé si a vos, algo muy sabio, que fue, pero no quitemos, no invisibilicemos el padecer de la discapacidad, ¿no? Que también hay experiencias que uno las sufre. Entonces yo como que Ujú. veía tan embalado que en esto del modelo social, de la militancia y todas estas cuestiones, que también creo que muchas personas con discapacidad cometemos el error de, no, si yo no sufro, ¿no? Si yo soy productivista, yo sí puedo laburar, y no decimos, por miedo a que te dejen afuera, no decimos, mira, loco, yo la verdad, para ir al laburo, tengo que levantar 2 horas antes para hacerme la quinesio, dependo de mi vieja que me haga la quinesio, o de que la obra social, ver el enfermero, y bla, bla, bla. Tengo 40 minutos de viaje en auto que me lleva mi viejo, bla, bla. Bueno, entonces esta cuestión es decir, a veces no podemos, y a veces sí, ¿no? Como que Ujú. pasamos de un extremo al que no podemos y somos pobrecitos, al podemos todo y somos Superman, ¿viste? Lo que para mí fue muy liberador esa frase del posgrado. Sí, bueno, cuando abordamos el modelo social en discapacidad, que digamos, que el eje central es dejar de pensar la discapacidad como una cuestión individual asociada a un déficit que tiene una persona, a pensar en la discapacidad como una cuestión social, ¿no? En donde lo que pensamos o el eje, digamos, se corre hacia pensar las particularidades de las personas con discapacidad que interactúan con barreras que antepone el entorno Ujú. a través de cuestiones materiales, como decíamos recién, digamos, un municipio, un estado que no arregla el estado de las veredas o que no tenés acceso a las universidades, acceso, digamos, físico, arquitectónico y no podés entrar. Digamos, la discapacidad ahí está vinculada a que hay una persona que no puede participar de un ámbito porque hay barreras. Entonces, el modelo social empieza a trabajar fuertemente en eliminar esas barreras y no pensar en la normalización de la persona. Pero Claro, justamente como una cuestión clave de este curso que vos decís de posgrado que crearon Caro Ferrante y Vero Ruiter, eh, tenía que ver con repasar algunas críticas o algunas revisiones del modelo social que tienen que ver con pensar, bueno, realmente, eh, digamos, cuáles son los problemas de las personas con discapacidad, pensando en la totalidad, ¿no? de la experiencia. Y, digamos, lo que sucede es que posteriormente, que, bueno, al inicio, es como que esto que vos decís de hablar del cuerpo, o hablar del sufrimiento que se experimenta, eh, era algo tabú que no se podía decir, que los pioneros del modelo social, que eran personas con académicos, profesionales, sí, que estaban cuestionando la perspectiva médica, no querían hablar del sufrimiento porque era como que los ponían en una situación de debilidad, tenían que hablar de la claro, opresión social que vivían en relación a las barreras, esto de no podemos estudiar, no podemos salir de nuestras casas porque hay barreras en las calles, no podemos ir a la universidad porque si no salimos a la calle no podemos llegar a las instituciones y si no vamos
no hacemos estudios, tampoco podemos trabajar. Terminamos en este círculo vicioso de invisibilidad. Entonces, en ese afán por darle con un palo a la sociedad, digamos, a la sociedad decimos esto, a las políticas que no toman en cuenta pensar en los problemas de este colectivo, desplazaron, ¿no? Como la cuestión más subjetiva de la experiencia. Después, posteriormente, más década de los 90, vienen estas críticas más feministas y de algunos autores del modelo social a decir, bueno, pero la experiencia de la situación de la discapacidad también es importante. Es importante saber cómo vivencian esas barreras o cómo vivencian el cuerpo las personas, porque es un conocimiento específico que tienen respecto de la realidad. Igualmente quiero decir algo, eh, a veces la discapacidad está asociada al sufrimiento físico por una enfermedad, porque puede haber una discapacidad asociada a una enfermedad, pero también hay situaciones de discapacidad que no están asociadas a enfermedades, que son condiciones corporales, físicas. Por ejemplo, no sé, la ceguera, una vez que alguien nace con ceguera o sí, con ceguera, pongámosle que es el ejemplo más claro, ¿no? Ya es una condición que forma parte de la identidad de la persona, puede, sí, tener bronca y sufrir por la estigmatización, que dice el colectivo de personas con discapacidad visual, puede sufrir por las barreras que antepone la sociedad, pero por la ceguera en sí misma no se sufre, no es una enfermedad, no Claro. es que haya otra cosa de base. Entonces, a veces lo podemos, no, la discapacidad no es una enfermedad, ya sabemos que Eso te iba es, a pedir. según la Pará, eso te iba a convención, pedir. Te iba a pedir eso. sí, La acuerdo patente, yo te pregunté en el foro de la diplomatura, te pregunté, che, ¿qué es esto? Y después me metí loco, no sé la diferencia entre enfermedad y discapacidad. Y vos me contestaste, la diferencia, o sea, básica, que ahora quiero que lo amplíes, es que la enfermedad afecta a la salud y la discapacidad a la accesibilidad, ¿no? Entonces, esto como que a mí me amplió muchísimo. Digo, ahora me gustaría que vos lo amplíes porque, sobre todo acá en Tucumán, bueno, no está tan clara la diferencia entre enfermedad y discapacidad. claro, es como si yo te dijera que igual es un tema controversial, ¿no? Porque hay muchas posiciones distintas y porque también trabajamos esta idea de heterogeneidad en la discapacidad, que todas las situaciones de los grupos de personas con discapacidad son diferentes. Claro. Entonces, pero la idea básica sería que la convención dice las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales, ¿me olvido algo? No, físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. Sensoriales son aquellas vinculadas a la sordera y a la ceguera, Sí. que al interactuar con el entorno, que antepone barreras, no participa plenamente en igual de condiciones que los demás. Entonces, Ujú. personas con ciertas características, ya las nombramos, interactúan con barreras. Entonces, si la discapacidad está pensada como una relación entre personas con características, vamos a decirlo así, Sí. particulares y un entorno que pone barreras, ¿sobre qué vamos a actuar? Sobre las barreras. Ujú. Entonces, las intervenciones en discapacidad están asociadas a las barreras. Bien. Pueden ser también barreras ideológicas, actitudinales, esta idea de Sí, trabajar, bueno, sí, la sí. perspectiva de discapacidad en los discursos, la perspectiva de discapacidad en la ESI. Bueno, están trabajando sobre culturales, de discriminación, o barreras arquitectónicas, barreras metodológicas, comunicacionales. Bueno. Ahora, cuando uno habla de la deficiencia de la persona, ahí intervendría de alguna manera un equipo interdisciplinario de salud, ¿sí? Sí. Además, no tiene por qué ser solo un médico, puede ser un equipo interdisciplinario que involucre otras profesiones. Sí. Tecnología, qué Pero, sé yo. claro, sí, o trabajo social, o Mm. psicología, o también hay antropólogos, una compañera que es antropóloga, que es campero y que trabaja como equipo interdisciplinario en salud. Entonces, básicamente, esa es la diferencia, pero
yo creo que tampoco podemos decir, bueno, la discapacidad no tiene nada que ver con la enfermedad. Bueno, eso me parece que es un poco reduccionista porque muchas familias están experimentando y personas cuestiones de salud Ujú. estando en una situación de discapacidad. Entonces, la discapacidad no es una enfermedad, pero sí hay una relación. En algunos Claro, casos hay una relación, hay un vínculo con la enfermedad. realmente, sí. También hay enfermedades que generan procesos discapacitantes. Aunque para el modelo social lo más importante es cómo la sociedad genera procesos discapacitantes. Ujú. Bien. Sí, sobre todo en un grupo de militancia que yo estaba, que decía esto, ¿no? Que es como que hay un grupo de sectores de personas con discapacidad que se oponen al concepto de enfermedad, ¿no? Y que hace mucho ruido, porque así, pará, loco, si reivindicamos la experiencia de tener una discapacidad, ¿por qué no también la de una enfermedad? Digo, ¿dónde está esta cuestión separatista, absolutista, donde no? Discapacidad y enfermedad, no me digas enfermo porque yo me pongo loco, decime que tengo discapacidad, ¿no? Entonces, como que estas cosas también. Claro, como si el que tuviera una enfermedad es una cosa como menos. Pero igualmente sí, o pasa mucho en el ámbito académico, ¿no? Como que hay siempre se quiere reforzar esta idea de que la discapacidad es una construcción social, algo muy, muy típico de la antropología, también hablar de la construcción social, pero si nos quedamos solo en esa definición, o cuando la decimos, si no la anclamos en ejemplos concretos, es como que suena raro, ¿no? Como suena como Ujú. vacío, como que no dice nada. Sí. Eh, bueno, ¿y qué implica? Hay que profundizar en eso, que también Ujú. tiene vínculo, ¿eh? Nosotros lo entendemos también así. Pero bueno, no, que digamos que es una producción social no significa que no hay una materialidad, que no hay algo que se vivencia en el cuerpo. Lo que pasa es que, bueno, son sentidos que también se disputan. Bien. ¿Y para vos, qué es la discapacidad? Porque la definición que tiene la convención, a mí como que me falta algo, ¿no? No sé qué te parece a vos. Para vos, ¿qué es la discapacidad? Con todo lo que estudiaste, con todo lo que la viviste, digo, ¿podés llegar a una conclusión de realmente, bueno, para mí la discapacidad es esto? Yo cuando pienso en la discapacidad pienso en un fenómeno social, pienso Ujú. en ideas que tiene la sociedad respecto eh, de formas de ser, de formas de actuar, de formas de estar en la vida, de rasgos, es como un fenómeno que además, bueno, se va transformando con el tiempo, pero que no es algo inherente al individuo. Bueno, hace poco reflexionaba sobre un video que igualmente damos en la Diplo, que vos lo conocés, que se llama De eso no se habla, Sí. que son todas personas con síndrome de Down, adultas, que van contando su experiencia, ¿no? Y Que la una gente de ellas en el video, le hacen preguntas, van sacando sí, preguntas. les hacen preguntas que se llama Eso no se pregunta porque les hacen preguntas que tal vez uno tendría como un poco de preguntarles. Y ellos van contestando, está buenísimo el video. Y uno de ellos dice, bueno, el síndrome es un señor que se metió, como que se metió en mi vida y nunca salió, o algo Ah, así. sí, sí, O es algo así. como si yo dijera, no sé, es una camiseta que me puse y que no me la pude sacar más. Yo pensaba, no me había detenido a pensar esa definición y yo decía, bueno, vos sabés que yo tengo un hijo con síndrome de Down, muy, muy chico, que además, bueno, hace 10 años que trabajo la temática y él tiene 2. Entonces, yo ya venía trabajando este Ocho tema, años. entonces, claro. Entonces, me quedé pensando en esa definición y yo decía, bueno, pero en realidad me hacía ruido, ¿no? Porque yo decía, no sé si ¿el síndrome qué es? ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome es una conceptualización de cierta, sí, es como una conceptualización que hace un conocimiento, que es el Sí, conocimiento médico, que tiene una forma de describir e interpretar ciertos fenómenos.
pero Ujú. es una parte, ¿sí? Es una interpretación que se hace, esto es mi perspectiva, ¿no? De una unidad plural que es el individuo, ¿no? Que es la persona. Pero Ajá, esa decisión es ficticia. O sea, para mí la persona, yo no puedo pensar, por ejemplo, en mi hijo, yo no puedo pensar, mi hijo tiene síndrome de Down. Para mí mi hijo es todo. El síndrome ujú, sí está, no lo pienso en términos de síndrome, obviamente que tampoco lo niego, pero no es que digo, primero viene mi hijo y después vino el síndrome. No es que yo lo estaba concibiendo en mi claro, panza o en mis células y después se le metió el síndrome, no. claro, Él es todo. Él nació todo, así, es una unidad, no es que había una unidad previa, ideal, y después cayó el síndrome y lo afectó. claro, No, yo no lo creo así. Creo que la lectura del síndrome es una lectura que hacemos como sociedad para intervenir sobre algunas cuestiones de las personas. ujú, Pero, y también, ojo, porque con la enfermedad pasa algo muy parecido. Bueno, viste que yo soy antropóloga y hay toda una tradición en la antropología que estudia el campo de la salud. ajá, Hay todo un desarrollo muy específico de la antropología médica. Cuando se estudian algunas sociedades eh, no occidentales, los procesos de enfermedad se entienden de una manera completamente distinta. ujú, En otras sociedades, como si te dijera, no sé, eh, indígenas o sociedades más aisladas. Por ejemplo, la enfermedad no es vista como algo malo, sino como un ujú, proceso creativo. Es un estado que irrumpe en tu vida cotidiana y que te genera un estado diferente. Y qué ese buena estado definición, diferente te genera un conocimiento. Por claro, eso muchas personas que atraviesan las situaciones de enfermedad en estas comunidades después terminan teniendo como un estatus mucho más alto y llegan a ocupar roles chamánicos, porque a través de esa ujú, situación, porque la enfermedad es una situación total, total que te ajá, atraviesa en el cuerpo, atraviesa tu vida cotidiana, te transforma la mirada. Entonces, en esas claro, comunidades, esa transformación para ellos es una manera en que vos adquirís un conocimiento que nadie más lo pudo adquirir. Entonces, ujú. vos tenés como elementos para pensar de manera distinta las cosas. No es que seas Sería como excepcional. acá poner, Puedes, estoy pensando, ¿no? Para hacer una analogía, sería como acá esta cosa de pensar que culturalmente el dolor te enseña, ¿no? Algo así pienso. no sé, puede ser, o sea, podemos decir que todas las experiencias pueden enseñar algo. Quizás acá lo interesante es que no se está entendiendo en términos de biología, Claro, que se está entendiendo la enfermedad desde otra perspectiva más sociocultural. O bien. sea, lo que quiero decir es que cuando nosotros pensamos o ya un conocimiento como el conocimiento médico entra a la vida social y nosotros lo adoptamos, Mm. es una perspectiva, Sí, es una sí, interpretación de la realidad. No es que la realidad es eso, es una claro, interpretación. claro, Sí, 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 existe, pero vos, bueno, hay un montón de familias que no han conceptualizado el síndrome y han vivido, digamos, bien, porque, qué sé yo, en comunidades pequeñas tal vez esa persona estaba integrada, bueno, que sea. No tenía un estamos rol. diciendo que no sirve el conocimiento médico, sino que Sí, que no sea eh, algo absolutista, todo, que todo quede ahí, ¿no? Que está atravesado por otras perspectivas también. Que no es ujú, solamente lo que dice el sector médico, ¿no? ujú. Pienso, no sé, Sí, me estás pensando, te estoy pensando muchísimo. Ah, se me trabó a mí. no, Ahí yo está. también me quedé pensando. Eh, sí, tal vez, bueno, como estamos ya pensando en estas cuestiones, me parece que, y como retomando esta idea que vos trajiste de la perspectiva
del saber convencional y todas estas cosas, me parece que lo fundamental siempre es como poder tener una mirada crítica sobre estas cuestiones, que tiene que ver con, básicamente con dudar, como, o interrogar los espacios, interrogar lo que uno está haciendo, tener un tiempo para pensarlo. A mí me pasa mucho, bueno, con la crianza y bueno, como es mi ejercicio profesional, ¿no? Pensar y desnaturalizar, ¿no? No dar por natural las cosas. Entonces es interesante cuando hablamos de discapacidad poder leer, buscar, pero hacer una síntesis de todo eso que vemos y bien, buscamos y de lo que nos dicen. Y sobre todo, para mí, yo por ejemplo me siento cómoda cuando hablo con profesionales que tienen en cuenta, digamos, tu palabra y tu mirada, cuando se genera una conversación, ya entro en duda cuando alguien te dice, hola, sí, ¿cómo estás? Hay que hacer esto, hago esto, venite. Bueno, no me está registrando esta persona. A mí eso ya viste, me hace dudar. claro, Cuando alguien no te ya registra, te choca, ya sí, me pongo un poquito como a dudar en, ¿estará bien esto? claro, Porque también los profesionales, no, me incluyo todos los profesionales, a veces reproducimos, porque es algo que nos pasa a todos como seres humanos. Vamos como en la bola del tiempo, que en una sociedad que te gestiona el tiempo y te dice qué tenés que hacer, porque cada vez te demanda más, entonces, para mí la posición más crítica que podemos adoptar con respecto a esta temática es parar en algún momento y decir, a ver, esto que estoy haciendo y hablarlo con otras personas y ponerlo en discusión y tomar decisiones, decir, eh, bueno, esto que estoy haciendo es así o me gustaría que fuera de otra manera, o lo necesito esto, para mí es como crucial eso. Y creo que, bien. bueno, en general, ¿no? Mari, quedan creo 8 minutos. Me Ujú. interesa preguntarte esto de cuando vos tuviste tu hijo, ¿no? Con síndrome de Down, según el criterio médico. ¿Cómo te sirvió esto de tener encima 8 años de experiencia academicista, ¿no? ¿Cómo hiciste vos para articular este saber, va bien teórico, digámosle, si bien había prácticas, pero en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, con un vínculo tan cercano como es tu hijo? ¿En qué te sirvió y cómo lo aplicaste? Sí, no sé si es una cuestión de que me sirvió un saber teórico. Me parece que es un poco No, esto que decíamos recién del ejercicio de la mirada crítica. Y después, esto no sé, de que siempre estás vinculado a equipos eh, que van problematizando experiencias. Entonces, yo como parte de este equipo, de este programa de discapacidad y accesibilidad, y también como antropóloga en distintos ámbitos, me parece que lo que aporta es estar siempre en contacto con personas que comparten experiencias con vos. Y eso te ayuda un montón a conocer otras experiencias, ayuda un sí, montón a pensar. Y a mí me parece que eso es lo fundamental. Es un poco lo que hablábamos. No sé, para mí cada trayecto en el que yo soy docente es una conversación colectiva que me da un montón de herramientas, porque me están contando cosas que suceden en la escuela, cosas que suceden en los espacios terapéuticos, cosas que suceden en las políticas públicas. Eh, y tal vez no es una herramienta directa que yo digo, bueno, ay, aplico esto en la crianza, aplico esto, porque ya es como parte de mi vida. Para mí esta temática me atraviesa todo el tiempo. Pero bien, creo que eso es lo fundamental, como sostener la perspectiva crítica y decidir qué es lo que quiero yo y qué es lo que quiero para mi hijo. Siempre, bien. obviamente, que necesitas un acompañamiento. Todas las personas en algún momento van a necesitar.
acompañamientos y hay personas que necesitan más apoyos que otras. También eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Y, Eh, ¿sabes qué pienso yo? Que te mete de que a mí pone, ¿no? Como tengo una enfermedad que es congénita y es hereditaria, o podría ser hereditaria, ujú, no sé cómo me impactaría a mí en el momento de decir, mira, tu hijo o hija va a tener tu enfermedad y puede tu discapacidad, ¿no? Y como que esto también está buenísimo, por lo menos para mí, ¿no? Aclararlo y no caretearlo, ¿no? Porque ujú, parece como que no, mira, si vos tenés que, no tenés que sentir nada si a vos te dicen que tu hijo tiene discapacidad, pero que vos ya sabés, vos lo tenés desconstruido, le tenés hecho modelo claro. social, bla, 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 como que no pasa por ahí, ¿no? Entonces me interesa preguntarte a vos, si es que vos accedes a tu experiencia, ¿qué sentiste cuando te dijeron que ibas a tener un hijo con síndrome de Down? ¿Y cómo fue este proceso de los médicos, no? Si le pifiaron, si vos decís, la verdad que acá me trataron muy mal, la mocaron con Ujú. esto, acá estuvieron muy bien. Mirá, eh, a ver, a mí me lo comunicaron, fue una experiencia rara, medio insólita, porque yo me fui embarazada a Brasil a una estadía de estudio, con una Ajá, beca de la facultad. Entonces, creo que entre las 14 semanas me hice la famosa TN, que es como un estudio que te da ciertas probabilidades. ajá, Entonces, imagínate, yo estaba en la ciudad de Campinas, sola, como estudiando, qué sé yo, y fui al hospital a hacerme nada, me adapté allá, me fui a hacer el chequeo y una médica amorosa me indicó que me tenía que hacer esta ecografía y me la hice allá. Me acompañé una amiga y en el momento como que me dijeron, mirá, hay como probabilidades de que tu hijo tenga algún síndrome. Obviamente que ahí como gestante, como madre, o como futura madre, se te prende como perdón, una tensión, una preocupación en relación a la salud. Yo creo que a bien, todas las que estamos gestando, nos interesa la cuestión, o tal vez como esta idea de que no haya sufrimiento, ¿no? En los mm, hijos. Yo siempre tuve la sensación en mi embarazo como una sensación de tranquilidad. Viví el ujú, embarazo de una manera muy tranquila. Y en ese momento yo dije, bueno, no me voy a preocupar, es un estudio de probabilidad. Y además, bueno, como estaba sola, tampoco no quería estar haciendo la cabeza. Pero, bueno, obviamente lo compartí con mi compañero. También después, viste, te empezás a ver cuántas probabilidades. Y yo mm, decía, ¿por qué me voy a poner a buscar las probabilidades si, aunque la probabilidad sea del 5 del 2 o del 0,1, si está dentro de esa mínima probabilidad, ya ya está ahí está, dentro, ya está está. acá. Entonces, nada, como que yo seguí como en mi plan aparte de disfrutar mi embarazo, de estar tranquila, obviamente que tenés algo latente como una alarma, y después seguí con todos los estudios y todo me iba indicando que estaba bien, que sí, obviamente uno tiene conversaciones con su pareja y manifiesta preocupaciones, todo, pero no fue algo de, bueno, me quiero hacer un estudio para saber. O sea, yo Ujú, no era lo que me interesara, yo nada, estaba esperando un hijo deseado y no quise hacerme ningún estudio, nada, y iba a esperar a que nazca. bien, Y bueno, si Mari, era una probabilidad, queda iba a recibir. un minuto y Sí. medio, y Ita nos corta. Ah, bueno, bueno. Entonces, sí, para hablar de una cuestión de barreras actitudinales, la comunicación con el equipo médico no fue tan buena. Eso sí, como para mí es un tema crucial y de hecho muchos de las agrupaciones de familias que trabajan con personas con síndrome de Down hablan de que es un desafío, una necesidad, una responsabilidad que las personas, que los profesionales de la salud se formen en comunicación y que se Bien, trabaje la temática de la discapacidad desde la perspectiva del modelo social y desde la perspectiva de derechos.
Y para mí tiene que ver con ponerse en una posición de simetría de saber. Cuando vos sos médico y tenés un saber, conocés algo, un diagnóstico, lo que sea, vos cuando lo comunicás se rompe esa asimetría. Cuando compartimos la información estamos en el mismo plano. Mm, Está muy bien comunicarlo y comunicarlo de la mejor manera. Decir, mira, hay una probabilidad de esto, o creemos que clínicamente pasa esto, lo vamos a ver, pero nada, a veces, viste, es medio fatalista por parte de los sí, médicos. Pero tal vez comunicar la cuestión más clínica médica, ¿no? Poner un sentido. Ya eso tiene que ver con otra cosa. mm. Pero bueno, es Madre un tema para querida, hablar. una cuenta de Instagram, me encantaría quedarme a mí toda la noche, la verdad que aprecio mucho tu saber, me encanta todo lo que tenga que ver con Fido Uva, para mí es mi lugar, esto te lo quería decir, también a todo el equipo Gracias. docente, así que nada más que gracias, un video muy interesante para toda la comunidad de Casanes que después el grabado tiene mucha más repercusión, así que te lo vamos a agradecer eternamente, Marina, muchas gracias. Bueno, gracias, Sebas, gracias, saludos a todos ahí en Tucumán, a Casa Grande. Un gusto y me encantaría conocer más de lo que hacen, así que voy a estar en contacto para escucharlos y conocerlos. Nos vemos, Mari, abrazo grande, Gracias, gracias por Sebas. todo tu tiempo, Saludos. chao, chao. Chau, chau.